Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí con nosotros en este momento, en cualquier parte del mundo, afortunadamente. Hoy estamos con Cintia Matayoshi. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta. Cintia nos va a traer cultura del Japón, específicamente en la literatura y en el cine. Una asociación realmente muy atractiva porque la poesía la podemos encontrar en la palabra y en la imagen. Y mirando su trayectoria, encuentro, y que me gustaría empezar con esa definición, encuentro un taller que se llamó Violencia y Belleza. Sí, el año pasado. El año pasado. Entonces, comienza así tu relación con este aspecto de la cultura japonesa. Yo pienso que sí. Sí. Bueno, el tópico de violencia y belleza se me ocurrió porque, quería dar autores japoneses, pero al mismo tiempo romper un poquito con ese mito por ahí que existe del bello Japón, del Japón de la contemplación de los cerezos, relacionado con el zen, ¿no? Hay como una concepción de la belleza relacionada con Japón que, bueno, no alcanza con esa mirada para entender a los autores, por lo menos de la posguerra en adelante, ¿no? Parece que hay otra concepción de Japón que nace a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, otra subjetividad, otra literatura, hay una transformación en la literatura y en la poesía también, en el haiku. El haiku. Sí, aparece el haiku de guerra, por ejemplo, donde lo que se, digamos, contempla no es las estaciones, sino los cuerpos mutilados o los cuerpos, las consecuencias de la guerra, de las bombas, ¿no? Claro, de las bombas atómicas. Sí. Entonces, eso me interesó mucho, o sea, me interesaba mucho romper ese mito y al mismo tiempo poder acceder a esos nuevos autores que quizás, yo digo nuevos autores, por ahí son autores de los años 60, 70, 80, ¿no? Y en un taller que se me ocurrió violencia y belleza, porque en realidad, al margen de Japón, yo creo que la literatura en general tiene que estar atravesada o está atravesada por esos dos núcleos, ¿no? O sea, violencia en el sentido incluso de la palabra, ¿no? De algo que la palabra rompe. Y que la belleza, la violencia están intrincadas, me parece a mí, como en la literatura que a mí me gusta, en la buena literatura en general, si uno lee Kafka, por ejemplo, hay violencia. Vos me comentabas recién que hacías una introducción con un texto filosófico sobre la sombra para poder introducirse más profundamente en este tipo de literatura de esta época de Japón. Sí, a mí me parece que el elogio de la sombra de Tanizaki, es el texto que yo te decía, en general se toma como un manual ¿cómo te puedo decir? El arquetipo de la estética, ¿no? O sea, como un manual de estética japonesa. Es un ensayo sobre la sombra justamente, y lo que hace Tanizaki ahí es decir, a los japoneses en realidad nos gusta la oscuridad, nos gustan las penumbras, nos gusta lo sucio, no nos interesa la luz, no somos como los occidentales, ¿no? Y es un libro muy interesante porque me parece que ahí lo que hace Tanizaki es reinventar una estética o hacer una relectura de la estética clásica. O sea, nunca sabremos si es una invención, es un texto que por más que sea un ensayo, él está haciendo otra cosa ahí, ¿no? Está sentando las bases me parece a mí, de una nueva estética o en todo caso de un proyecto literario, porque después él tiene sus cuentos, sus novelas, donde todo esto es puesto a jugar, todas esas hipótesis sobre la belleza oscura, digamos, la oscuridad, aparecen en sus cuentos, ¿no? Entonces, yo lo tomo como un texto que hay que leer antes de leer literatura japonesa o junto con la literatura japonesa, para por ahí entender algunas cosas o intentar entender qué es lo bello. Lo bello no es lo mismo que para nosotros, quizás. La literatura japonesa es aquel que escribe desde el Japón, es aquel japonés que escribe desde el exilio. Aquí podríamos, es algún descendiente de japoneses. ¿Cómo
¿Qué características estéticas y tal vez de temas dirías hoy que es literatura japonesa? Es la pregunta del millón que me estás haciendo. Claro. Yo creo que hay mucha gente con la que yo estudié que se está haciendo esa pregunta. Porque hay mucha literatura Nikkei, hay mucha literatura, inclusive Yodoi, autoras japonesas que están escribiendo en Estados Unidos o en otros países y no escriben en japonés. Entonces, es una gran pregunta. ¿Te parece no que sé si alguna... podría contestarla. Claro, no, porque es una pregunta que a veces hace a las... Quizás para un japonés, digamos, tradicionalmente se considera que si no está escrito en japonés, es decir, no sé si se considera literatura japonesa, pero hay muchos escritores japoneses que no escriben en japonés. Hay una autora ahora que se llama Yoko Tawada, que la recomiendo, es muy buena. Memorias de una osa polar, bellísimo. No está escrito en japonés. Mismo Murakami, su primera novela, no la escribe en japonés, creo que hace ahí un experimento, escribe en inglés, lo traduce. Y hay muy buenísimas escritoras Nikkei en Estados Unidos, Yuri Otsuka, es decir, que es difícil decir eso. ¿Qué autores estás ahora trabajando, digamos, con respecto a tus talleres? En los talleres. Y estamos viendo todo un poco, estamos viendo cine por un lado, hay talleres de cine donde vemos cine también de la posguerra. He dado mucho poesía contemporánea japonesa, occidentalizada, es decir, ya no el haiku, sino escrita con un verso libre, de mujeres. Bueno, yo hice ese recorte de mujeres, me interesaba particularmente. Estamos releyendo Murakami, ¿no? Como, me parece interesante porque es un autor que hace 10 años atrás, o un poquito más, empezó a leer, luego hubo un fanatismo murakamiano, pero muchos de mis talleristas me dicen, bueno, pero después del taller lo entiendo de otra manera, reinterpreto de otra manera. Ajá. ¿Y vos qué crees de la transformación de un concepto a otro? ¿Cómo sería, digamos, de dónde venimos de Murakami, tal vez un poco distante por la propia cultura que uno tiene, a que lo que se comprende ahora de él? Porque en realidad yo lo que trato de dar es ir más allá de la historia que él está contando. Por ahí uno como lector, vamos a decir así, primera vez que te acercas a la literatura, lees, no sé, Tokyo Blues, ¿no? Y vas a leer la historia. Ahora, yo trato de ir un poco más allá. Como soy psicoanalista, aparte, me gusta la lectura como un poco más profunda. Entonces analizamos con quiénes discute en ese momento Murakami, o si tira datos de otros, digamos, de acontecimientos históricos, a qué se está refiriendo, cuáles son las críticas políticas que hace. Son muchísimas, en general se pasan por alto, o sea, yo creo que se lo entiende a Murakami como un escritor, bueno, sí, de fantástico, de ciencia ficción, de amor, no sé, Murakami es un escritor muy rebelde dentro de los japoneses, es un escritor muy rebelde y muy crítico de la política, de la guerra y de las estructuras políticas, de todos lados, hace críticas para todos lados, para un lado, para el otro, o sea, y me parece muy interesante que eso en general cuando uno lee lo pasa por alto, ¿no? O tendés a pasarlo por alto, entonces te perdés gran parte del mensaje del texto, ¿no? Y en poesía, perdona, sí. En poesía, digamos, vos observás por ejemplo, las autoras más jóvenes, los hoy llamados millennials, ¿están más en la política en la que viven actualmente, en la sociedad, en la cultura, o la globalización les hace tomar temas más o menos universales? Acá, en la poesía japonesa. No conozco la poesía de ese grupo, digamos, con un amigo que está en Japón teníamos el proyecto, porque él está viviendo allá y es traductor, y está conectado con poetas, teníamos el proyecto de intercambiar poemas y traducirlos, luego no
no salió ese proyecto, pero hubiese sido interesante, porque claro, los poetas que yo conozco, que son contemporáneos porque viven, no son de, no sé, por ahí 20, 30 años. Sí, entonces sí. ahí no lo sé. Claro. Eso no nos llega, ese tipo de poetas, ¿no? Claro. Por lo menos en traducidos. Con respecto al cine, también tenés un título que se llama sobre este autor Hayao Miyazaki. Sí. Mujeres, Kami y naturaleza. Sí. Bueno, es interesante, digamos, la propuesta estética de los tres temas. ¿Por qué lo elegiste en particular? Y a mí me gusta mucho la mitología japonesa, el shintoísmo, el folclore japonés. Me parece que Miyazaki es el cineasta que trabaja temas que hoy llamamos nosotros ecologismo, ¿no? Pero que por ahí desde una perspectiva japonesa no es ecologismo, sino que se concibe a la naturaleza como, digamos, una montaña puede tener espíritu, ¿no? O sea, como seres vivos. O sea, la concepción de los ríos, las montañas, etcétera, ¿no? Los bosques, no es la misma que la nuestra. Entonces, no está esa división entre lo humano y, bueno, un árbol, ¿no? Entonces Miyazaki en sus películas defiende esa concepción que quizás se está perdiendo ya en las nuevas generaciones. No lo sé, porque no vivo en Japón, pero supongo. Y bueno, yo trato de rescatar eso, ¿no? Y mi idea en ese taller es ver, primero, esa idea de los kami, las deidades, lo espiritual que vive en la naturaleza, y después que Miyazaki le da, en todas sus películas las mujeres son protagonistas, o en casi todas, por ahí alguna que no, y siempre. Es decir, que ahí hay como una cuestión que me parece interesante de discutir. Acá hay un término que es kami. Sí. ¿Qué significa? Los kami son seres, es muy difícil de traducir ese término, digamos, pero sería algo así como, bueno, son seres, si yo te dijera deidades, pero no son exactamente deidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien muere, puede o no ser un kami, puede llegar a ser un kami. Son seres espirituales, ¿no? Los kami. Pero es difícil traducirlo, inclusive el shintoísmo, cuando uno dice que es una religión, no es correcto, ¿no? Porque no tiene un canon, un dios, son 8 millones de dioses, ¿no? No hay una concepción religiosa como la nuestra, donde, bueno, tenemos la Biblia. Yo siempre, cuando sale este tema, lo que digo, bueno, leamos el Kojiki, que sería como el equivalente de nuestra Biblia, ¿no? Que no es lo mismo. Y en el Kojiki ahí está, como un libro donde te explica el nacimiento mítico de Japón, con todos los dioses que tienen hijos, entre ellos. Muy parecido, lo más parecido es los dioses griegos. Ajá. Las deidades griegas, solamente que las deidades de los griegos, viste, que eran humanas y muy bellas, creo. Eran todos muy bellos, pero hacían cualquier cosa, hacían atrocidades, ¿no? Hacían cualquier cosa. Y las deidades japonesas también. No necesariamente con forma humana, pero es lo más parecido que tenemos la mitología griega. Ajá. En cuanto a matrimonios, bueno, raro, ¿no? Entre hermanos, después tenían hijos, no sé, deformes o seres, todos son seres muy extraños. Por eso Miyazaki es interesante, porque toma esas imágenes en sus películas, que son todos bichos, claro, mezcla entre humanos, animales. Bueno, a mí me encanta esa mixtura. Claro. Yo la uso mucho también en la novela, la hibridización de seres, de seres entre humanos y no humanos. Entre la imagen y la literatura, digamos, ¿qué te ha dado, digamos, tu experiencia de conocimiento sobre esta cultura
que le ha dado la imagen a la literatura y la literatura a la imagen. ¿Cómo haces ese trabajo personal, ¿no? Porque a veces uno llega a la película por una novela, a veces llega uno a... ¿Crees que están corriendo, digamos, con temáticas o estéticas más o menos paralelas en este momento? Mira, yo creo que... dificultad de las cosas que nos tienen que llegar, ¿no? No llega. Sí, hay de todo, hay tanta diversidad de estilos y de formatos, pero no sé, por alguna razón yo empecé por Cobo Abe, que es un escritor que era dramaturgo, que escribía poesía, que escribía cuentos, o sea, que abarcaba como muchísimas áreas y también hacía cine. Ajá. Entonces me interesó mucho eso, probablemente tiene que ver conmigo, o sea, quizás es una cosa subjetiva, a mí me gusta escribir poesía, escribir cuentos, novelas, cine no hago, claro, todavía. Pero hice teatro, por ejemplo. Es decir, se ve que me interesaba a mí eso y hay muchos escritores que hacen eso, Ryu Murakami también, Tsutsui también, o sea, como que juegan en varios lugares. No sé si tiene que ver con las artes en Japón en general, que quizás no hay un compartimento cerrado, sino que se cruzan. Pero bueno, de todas maneras a mí me interesan los cruces. Claro. A mí me gustan los cruces entre distintas artes. Entonces yo elijo autores que estén como pisando en varios terrenos. Claro. No me animo a decir que todos lo hacen, ¿no? Probablemente no, qué sé yo. Pero los que a mí me interesan, por ahí escriben poesía y hacen cine y teatro. Y entonces ahí en los talleres vemos los cruces, las traducciones que hace el mismo escritor en sus películas, ¿no? Por ejemplo, Cobo Abe. Escribe una novela y luego hace la película, él mismo, como guionista, la puesta en escena, cosas del teatro en el cine que me parecen súper importantes. La tradición teatral es muy importante en Japón y en Cobo Abe es un cine teatral. Ayer veíamos en uno de los talleres de cine que incluso Kurosawa tiene cosas que nos parecen teatrales. Las películas de los años 50, las poses, las tomas, ¿no? Que son, parecen escenas de teatro algunas, por lo menos en lo que vimos. O sea, empezamos como a descubrir ese lenguaje que quizás viene del teatro, impregna el cine y bueno, y quizás también impregna la literatura. Entonces tratamos de investigar esas cosas. Te ha dado la posibilidad este encuentro con estos autores de una tendencia personal, digamos. Sí, porque yo transité el teatro y me gusta la poesía y sí. Bueno, entonces tal vez podamos verlo acá con Cynthia Matayoshi. Estamos con su novela La sombra de las ballenas. Y entonces, ¿qué pasó con La sombra de las ballenas? Y La sombra de las ballenas, ¿qué pasó? Salió en diciembre por Editorial Marciana, o sea, hace muy poquito. A ver, yo hace muchos años que quería escribir y hace 2 años renuncié a todos mis trabajos y de repente dije, me voy a dedicar a esto. Y escribí esta novela con una beca del Fondo Nacional de las Artes que me permitió hacer durante 1 año eso solo. O sea, en ese año no hice otra cosa, en un taller con Martín Castañet. Y bueno, y ahí aparecen estas cruces que yo te digo, porque es una novela donde hay 2 mundos, ¿no? Hay varios. O sea, hay dioses, humanos, máquinas. Es un mundo fantástico. Donde la pregunta en realidad es por el deseo, me parece igual en la novela. Es una pregunta por el deseo, ¿no? Porque son unos seres que se llaman fantasías que conviven con los humanos y producen algo que se llama deseo puro. Y bueno, ¿y qué pasa si vos lo consumís eso y queda en tu cuerpo durante determinado tiempo? Tiene que ser determinado tiempo y no otro. Y si te pasas de tiempo podés morir o podés deformarte. Y bueno, ahí así arranca con esa cuestión. El modelo para mí, para pensar esto sin querer o no sé, bueno, llegué ahí, fue
Chernobyl, de la radioactividad, como una pregunta por eso que no se puede sacar de la tierra, del aire, del cuerpo. Justo estaba haciendo taller con Natalia Litvinova, sí, sí. Y bueno, ella me dijo, tenés que leer este libro, Voces de Chernobyl. Y eso me cambió un poco el rumbo de la novela. O sea, se fue para ahí. No se puede preguntar algo por qué género pertenece, pues estalló todo. Estalló todo. Pero podemos hacer una pequeña... Podría ser una ciencia ficción latinoamericana. Muy bien, le vamos a poner un título porque no podemos sin ellos. Pero bueno, también en tu condición de amante de la poesía, supongo que aquí también tenés un registro poético. Sí, y de hecho crear estos seres, estas metáforas, está muy relacionado con la poesía. Sí. Para mí la literatura, no hay manera de pensarlo, la poesía por fuera de lo literario. Incluso me pasa con talleristas que yo hago, doy taller de cuento y por ahí no leyeron poesía, no escriben. Yo creo que hay algo que te otorga la poesía, o será que yo lo tengo muy incorporado, que es el oído, con cierta cuestión, con cierta técnica que le da algo a las palabras especial, y entonces yo trato de transmitirlo, inclusive en los talleres de literatura a veces pongo un poco de poesía. Si doy taller de poesía, por ahí solamente están los interesados en poesía, pero bueno, esa trampa. ¿Por qué ha quedado, digamos, la poesía, como uno está rodeado de gente que lee poesía, pero como que la poesía ha quedado como la hermana menor de la literatura? Sí, ¿Y vos qué crees que se ha quedado en el romanticismo de una señora que decía poesía? Yo no sé qué sucedió, o quizás tiene que ver con nuestra educación o cómo fue enseñado. Para mí es la base de la literatura, es difícil pensar un texto, para mí, ¿no? O sea, leerlo y que no estoy hablando, cuando digo poesía no digo que tenga esa cosa... Sí, del romanticismo, de la prosa, del verso. Sino que creo que hay una función de la poesía que es romper con el sentido común, romper con el significado. Yo soy un poco más en eso, digo cosas como... Creo que tiene que arrasar con el sentido, tiene que destruir sentidos y crear sentidos nuevos. Sé que la poesía es política y entonces no puedo pensar la literatura sin eso. Entonces hay una cosa es que el poema, ¿no? Porque un poema puede ser, hay novelas poema. Eso también lo dimos en el taller. Había Yuyo Tsuka, por ejemplo, Buda en el ático, es una novela que para mí es una novela poema y está escrita en prosa. Tiene recursos poéticos. Y no puedes parar de leerla. Entonces, yo creo que ahí hay un enganche, ¿no? entre el poema y, bueno, se puede contar algo también con la poesía. Pero incluso saliendo del verso, si hablamos de lo poético en general, tiene que encontrar un punto de ruptura con el sentido para mí. ¿No? Por eso nos vivimos dentro de un mundo de significados y atados a los significados. Y bueno, si algo no te desata por un rato de esos significados para crear otros nuevos o para dejarte en el punto de no significación, a veces puede ser más interesante, a veces no, depende en qué momento te agarras. Así es. Yo le encuentro como belleza a la vida. O sea, yo le encuentro belleza en eso, ¿no? Claro, en el momento donde el poema me deja sin palabras o intenta poner en palabras lo que no tiene, justamente. Lo que no tiene. Bueno, Roberto Parros, que tenía su revista que se llamaba Poesía igual Poesía. Fue uno de los poetas que leí en la adolescencia, que me marcó absolutamente, junto con Alejandra Pizarnik, por supuesto. Los tenemos muy presentes, Parros. Sí. Y bueno, esto decía poesía igual poesía. Claro. No había mayor Claro. La sombra de las ballenas, ¿cuándo se presenta? En
bueno, no está confirmadísima, No está pero la confirmadísima. fecha va a ser en marzo, probablemente un viernes y probablemente el 13 de marzo. ¿Dónde va a ser? En la librería Mandrágora, Ujú. en Vera 1096, donde doy los Donde talleres. los talleres también. La sombra de las ballenas de Cynthia Matayoshi y su amor a la producción cultural de Japón en la literatura y en el cine. Te podemos encontrar en Facebook Sí, y no sé si en Instagram sí, también. tengo @miskanji, esa es mi cuenta. @miskanji. Cynthia Matayoshi y la sombra de las ballenas. Te quiero agradecer muchísimo porque la verdad que nos acercás a una literatura que tal vez está un poco más lejana y nos das una suerte de explicación, es una palabra que mucho no me interesa, pero sí un acercamiento a mirarla desde otro lado y a ver qué textos uno podría tomar en cuenta hoy por hoy para empezar a leer ese tipo de literatura, culturalmente con parámetros tan alejados de los nuestros, ¿no? A veces Sí. cuando uno va a esa parte del mundo se encuentra, lo lee a veces medio literal. Y se Exactamente, pierde, eso es lo que quería decir en quedarse con la historia, claro, ¿no? que se pierde de estas profundidades que sugiero pueden transitar con Cynthia Matayoshi. Bueno, te agradezco mucho. Así que bueno, nos vamos a despedir recordando, porque nosotros practicamos la poematerapia. O sea, le damos a las personas un poema a partir de algún problema que nos planteen. ¿Por qué? Porque decimos, no reviente, lea poesía. Sí. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. Muy bueno. No reviente, no le dé el gusto. Y chao. Muy bueno.